Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rigoberto Medina, representante de los programas de CIPE Ingeniero en el país. Me dedico en el ámbito profesional a lo que es el cálculo, diseño y reforzamiento de edificaciones existentes. El día de hoy les voy a presentar cuáles son los requerimientos mínimos que se necesitan para realizar una evaluación de una estructura existente utilizando el programa CIPECAD. El programa CIPECAD se ha adaptado en los últimos tiempos a lo que es el comportamiento de las estructuras, colocando dentro del software algunos módulos que son utilizables para lo que es el comportamiento de las estructuras existentes bajo diferentes consideraciones de carga. Para eso, para uno darse cuenta qué tan vulnerable o qué tan susceptible es una edificación, es necesario que se le haga una vulnerabilidad estructural, que no es más que obtener el comportamiento de una estructura que ya existe bajo un estado de carga determinado, que puede ser tanto sísmica como no, o como carga gravitatoria, ya sean carga muerta o carga viva. La necesidad de hacer una vulnerabilidad estructural a un edificio existente conlleva varias razones. Una de ellas es el cambio de uso del edificio, ya sea que sea una vivienda convencional para edificaciones habitables y se quiera utilizar como un gimnasio y por ende las cargas cambian, o también puede ser por alguna remodelación o ampliación de la edificación, y por último, simplemente porque los propietarios tengan la necesidad de que ese edificio se adapte a las últimas normativas. Para realizar una vulnerabilidad estructural se debe de contar con tres factores principales. Uno, que es un levantamiento estructural donde el ingeniero perito va al proyecto y hace un levantamiento de cada uno de los elementos estructurales que componen el sistema resistente de la edificación. Aunque la normativa no exige, por ejemplo, apenas el 70% de los elementos vertical, es necesario que para hacer una buena evaluación estructural se tome en cuenta no el 70% de dichos elementos, sino los elementos que realmente lo ameritan. Segundo, con ese levantamiento ya realizado, ir a oficina y hacer un modelo matemático idealizado tomando en cuenta cada uno de esos elementos levantados con su cantidad de refuerzo y dimensionado correcto. En dicha evaluación se debe chequear la demanda capacidad de cada uno de los miembros y ver si todos cumplen o no. En el caso de que esto suceda, nos vamos a la tercera etapa, que es donde tomamos en cuenta lo que es el reforzamiento, donde aquellos elementos cuya demanda capacidad sobrepasa el límite permitido. Dentro del levantamiento estructural hay que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer cuando se llega a un proyecto, cuando se llega a campo, es a realizarle una inspección visual de los elementos. ¿Por qué razón es importante tomar en cuenta esto? Porque a partir de ahí es que uno determina cuáles miembros se van a evaluar y cuáles no. Tomando en consideración y tomando en cuenta que los elementos siempre factibles a poder evaluar son aquellos que presentan algún tipo de patología visible, ya sean fisuramiento, agrietamiento, ocasidades o otro tipo de patología que se puedan observar. Segundo, se debe de contar para realizar un buen levantamiento
de unos planos arquitectónicos y unos planos estructurales de la edificación, en el caso de que existan. En el caso de que no se cuente con esos planos estructurales, tratar de obtener información del personal que participaron en la construcción del proyecto, si es posible, ya que esto nos ayudará o será de gran ayuda para poder realizar un buen levantamiento de cada elemento. Tercero, contar con equipos para poder realizar un levantamiento confiable, ya sean equipo para detector de metales o escaneo de armaduras de refuerzo. Y lo más importante son las exploraciones. ¿Qué son las exploraciones? Son pequeñas ranuras que se hacen en los elementos a estudiar, de forma que uno pueda confirmar que la lectura realizada con los escáneres es la correcta. Aunque los escáneres tienen capacidad para poder obtener lo que son diámetros de refuerzo, separación de barra longitudinal, cuando tienen recubrimiento excesivo, nos dan cierto tipo de error y para poder estar seguro de que el elemento cuenta con la cantidad de refuerzo y con los diámetros correctos, es necesario hacer algunas exploraciones en uno o cual elemento. Tenemos lo que es el uso de ultrasonidos, que su uso primordial es poder obtener lo que es la ocasidad de dentro del hormigón, si hay espacio vacío, si hay espacio hueco, y poder obtener lo que es el dimensionado de los elementos superficiales, ya sean tipo zapata o una u otra, pero lo más importante es ver que el hormigón está totalmente, sea monolítico dentro de la sección que se va a verter. Tenemos lo que es la esclerometría, que muchos ya creo que están familiarizados con ese término, que se utiliza para poder obtener la resistencia a compresión del hormigón de manera superficial. Quiero que quede claro, de manera superficial, porque con el esclerómetro debe de contar con que ese equipo esté bien calibrado para uno poder obtener una resistencia estimada y confiable del hormigón que se esté estudiando. No obstante eso, con el esclerómetro sí obtenemos que la relación de los hormigones de los diferentes elementos sea más o menos relativa. Eso es totalmente confiable con la esclerometría. Y por último tenemos lo que son las extracciones de núcleos y probeta, que no es más que extraer una muestra del hormigón o una muestra ya tomada durante el vaciado y llevarla al laboratorio, y así uno obtener cuál es la capacidad resistente real que tiene el hormigón. Aquí podemos ver unos ejemplos ya gráficos de cada uno de los equipos a utilizar, donde tenemos el escáner, que es lo que lo utilizamos para poder obtener el diámetro y separación de armaduras. Tenemos lo que es el esclerómetro, donde obtenemos la resistencia del hormigón. Tenemos lo que es el Pandic o lo que es el ultrasonido, y el equipo que utilizamos para la extracción de núcleos para poder ensayar en el laboratorio y obtener la resistencia real que tiene el hormigón. Todavía con el equipo de extracción de núcleo, según las normas, para poder obtener una resistencia confiable, tenemos que ser rigurosos en la extracción de esos testigos, y lo más importante es el curado que deben de tener lo mismo. Porque el testigo no es simplemente extraerlo del hormigón y llevarlo al laboratorio a ensayar. No, esos testigos deben de durar una semana
dándole un tratamiento adecuado para que la resistencia obtenida promedio sea acorde al hormigón que realmente existe en obra. Dentro de las edificaciones existentes, para poder hacer una evaluación de la misma, con los datos ya extraídos de campo, tenemos que realizar un modelo idealizado. Un modelo idealizado significa de que se tenga que calcular la estructura tal y cual aparezca en obra, tomando en cuenta el dimensionado de cada uno de los elementos, porque con ese modelo idealizado original es que uno tiene cuál es el comportamiento real bajo las acciones a la que está sometida la edificación. Segundo, después de obtener los resultados del modelo ya corrido, vamos y chequeamos cuáles son la justificación sísmica de la edificación. En la justificación sísmica, dentro del programa SIPE, nosotros obtenemos cuál es el comportamiento que tiene ese edificio bajo las cargas horizontal debido al sismo. Chequeamos lo que son la torsión en planta, chequeamos las derivas, el porciento de la masa que se desplazan en los modos más representativos y lo más importante que son las correcciones de los cortantes basales que se tienen en la edificación. Aquí tenemos lo que es la distorsión en planta. Luego nos vamos a lo que son las losas, los elementos horizontales tipo losa, que son los que se encargan de la distribución de las cargas hacia los elementos horizontales, donde en esos elementos chequeamos cuáles son las armaduras requeridas y la deformación bajo esa condición de carga que se tiene en las losas. Tenemos los elementos vigas, columnas y muros, que realizamos lo que es la demanda capacidad de esos miembros y de una vez nos damos cuenta si dichos elementos cumplen o no bajo las cargas actuales que existen. Y por último, chequeamos en las cimentaciones los elementos, los estados más representativos, como son las tensiones, los despegues y por último el armado que se debe de requerir en cada uno de los elementos de cimentación. Para poder realizar cada una de las técnicas de reforzamiento, cuando realizamos la justificación sísmica, podemos detectar si el edificio cumple o no con lo que se llama torsión en planta, que es uno de los aspectos más importantes para que un edificio tenga un buen comportamiento bajo las acciones sísmicas. Cuando un edificio no cumple con la relación 1,2, 1,4 del promedio de los desplazamientos en planta de una hilera de columnas bajo los ejes principales, ya sea eje X y eje Y, tenemos dos opciones: o bajar la ductilidad de la estructura o obligar a que dicha estructura entre dentro de los rangos permitidos por la normativa. Y para eso tenemos que disponer de elementos que aporten rigidez a la estructura. Y los elementos que aportan más rigidez son el reforzamiento con bracer, con lo que son crucetas, vigas de arriostramiento transversales, o con la colocación de muros de hormigón o muros cortantes o muros pantalla dentro de la edificación para tratar de que haya un acercamiento entre el centro de masa y el centro de rigidez y el edificio, en vez de rotar en planta, se comience a desplazar.
Otro de la técnica que utilizamos para reforzamiento en el caso de losas, porque voy pasando de cada uno de los miembros uno hacia otro. En el caso de losas tenemos dos problemas principales: o que la losa me falle por armado o que las losas fallen por deformaciones. Es decir, que las deformaciones que se están produciendo bajo el estado actual de carga superen las limitaciones máximas que permiten la norma. En este caso, L sobre 480, L sobre 360, L sobre 280, según sea un techo, un entrepiso y que los elementos no estructurales estén dispuestos a sufrir o no daño. En el caso de que la losa no cumpla por armado ni por deformación, una de las técnicas más usadas es una sobrelosa encima de la losa existente. ¿Qué se gana con esto? A veces se ve muy contraproducente que uno piense que creándole más peso a la losa uno pueda obtener o uno pueda disminuir la cantidad de refuerzo que la misma requiere. Eso es correcto, siempre y cuando la cuantía de armado que exista en la losa supere a la cuantía mínima que se requiera. En tal sentido, cuando se le coloca una sobrelosa utilizando conectores de cortante para que las dos losas trabajen de manera combinada y sobre todo realizando un puntalamiento en la parte inferior, de tal forma que cuando ya el hormigón fragüe en la losa colocada, en el topping colocada en la parte superior, las dos losas comiencen a trabajar de manera conjunta. Con esto uno logra que la cantidad de refuerzo sea menor porque uno aumenta el brazo de palanca, porque anteriormente el bloque de compresión que estaba en la losa inferior, ya el bloque de compresión va a subir aumentando Z y en la capacidad resistente de la sección aumenta. En el caso de que la cantidad de refuerzo existente sea muy próximo a la cuantía mínima de armado, ya obligatoriamente a la losa hay que colocarle algún tipo de refuerzo inferior que pueda cumplir con las tensiones que se producen por los momentos flexionantes máximos que se generan en la losa. Para ese caso se puede trabajar o con la inclusión de refuerzo haciendo ranura en la parte inferior, o otro caso que tenemos puede ser también por el reforzamiento con pretina o el reforzamiento con fibra de carbono. Otro de los casos que tenemos para poder suplir deformaciones en el caso de losa es colocando partes de losa que no son más que vigas transversales que se le colocan a la losa de forma tal de que la losa que trabajaba como simplemente apoyada o empotrada, cuando se le colocan vigas centrales, se le cambia la longitud de la losa y los momentos flexionantes bajan y por ende la cantidad de refuerzo requerida en dicho elemento es mucho menor. Pasando al tema de las vigas, en el caso de las vigas existen innumerables tipos de reforzamientos que se pueden utilizar en el caso de vigas. Uno de los reforzamientos más manejables y más fácil de utilizar es el recrecido en la parte inferior. Simplemente se pica la losa hasta nivel de refuerzo, se le sueldan los cercos o se le coloca un cerco adicional en la parte inferior y luego se hace un vaciado posterior para aumentar y colocar la cantidad de acero requerida en esa losa o cumplir con el nivel de deformación. Una de las desventajas que tiene ese tipo de refuerzo es que no siempre se cuenta con que la viga está totalmente descubierta en la parte inferior.
Cuando la viga está sobre el muro, sobre algunos elementos verticales, ya se dificulta ese tipo de reforzamiento. Otro tipo que tenemos es un reforzamiento con fibra de carbono. También a este reforzamiento, a las vigas se le pueden incluir armadura de refuerzo adicional, practicando un ranurado, pero con el cerco no dificulta la utilización de ese tipo de técnica. La mayoría de los reforzamientos que le estoy presentando el día de hoy son reforzamientos ya realizados o por nosotros o diseñados por nosotros y utilizando el programa de CIPECAD. Aquí a la derecha vemos un reforzamiento que se realizó en una institución bancaria en Santo Domingo, donde ellos querían realizar una ampliación de su edificación, y aparte de la ampliación querían cambiarlo el uso y adaptar la edificación a los requerimientos sísmicos actuales. Cuando se colocó esta losa adicional, para ello debimos de colocarle conectores de cortante para garantizar que cuando vengan las fuerzas debido al sismo y se genere el diafragma rígido en el techo, se transmitan la fuerza horizontal a todo el sistema de losa completo. Para eso colocamos esos conectores de cortante, y como la viga existente no era capaz de soportar las cargas que llegaban después de la nueva losa, tuvimos que realizarle un encamisado metálico con placas de media pulgada en todo el perímetro de la sección, garantizando que el incremento de la capacidad portante a cortante por medio de estas dos placas que se colocan en los dos laterales, aumentando la capacidad resistente a flexión por la placa que se encuentra en la parte inferior, y para que la sección trabaje combinada tanto con el encamisado metálico con el concreto, se colocaron unos pernos pasantes para garantizar la unión entre un material y otro. En el caso de vigas con deformaciones excesivas, una de las técnicas más usadas es el potenzado exterior, pero utilizado en espacio libre. Aquí vemos un puente que no cumple con la deformación, simplemente lo que se le colocó fue unas vigas transversales, y por medio de unos tirantes, unos tensores, se le aplicó una fuerza ascendente para garantizar que el tablero cumpla con las deformaciones requeridas. Otra de las técnicas que se utilizan para el reforzamiento de vigas son lo que son los cambios estructurales. Tenemos vigas que bajo un incremento de carga, esa viga está sometida a un momento flector X. Si se cambia o se disminuye esa carga, ese momento flector puede disminuir, tratando de transmitir las cargas hacia los elementos colindantes. Otra de las opciones que tenemos es el incremento a través del pie de amigo, de forma que se le disminuya la longitud libre de la viga. Antes era de centro a centro, ahora con estos capiteles que se le colocó a las columnas, la longitud disminuye, y así disminuimos el momento flector hasta garantizar que la cantidad de refuerzo sea igual sea igual a la cantidad de refuerzo requerida. Y en el caso de vigas simplemente apoyadas, donde tienen un momento flexionante de aquí hasta aquí, se le pueden incluir un apoyo central, y como se van a generar momentos flectores negativos, hay una mejor redistribución de momentos flectores, y los momentos flectores positivos también tienden a ser mucho menores.
tenemos la técnica de reforzamiento para columnas, donde la más usada son el encamisado con hormigón. ¿En qué consiste el encamisado de hormigón? Tenemos una sección transversal de una columna, la cual bajo la nueva condición de carga o bajo la misma condición no cumple su relación a flexo-compresión y necesitamos incrementar la capacidad resistente de la misma. Lo que se hace es que se perfora la parte inferior de la zapata, se anclan refuerzos, se le coloca un estribado en el perímetro de la columna y se basea un encamisado exterior en hormigón armado, aumentando la capacidad resistente de la misma a la capacidad inicial más el aporte que le hace el encamisado de hormigón que se le está proponiendo. ¿Qué ventajas tenemos en este tipo de encamisado de reforzamiento para columna? Que automáticamente se le quite el apuntalamiento a las vigas y a las losas. El conjunto columna original más el incremento de la sección por el encamisado comienza a trabajar de manera inmediata. Y es una de las formas más seguras que uno tiene de que la columna se incrementó su capacidad resistente. Otro de los encamisados que tenemos son los encamisados con presillas y angulares. Este tipo de reforzamiento se utiliza cuando la demanda es menor que la demanda del diseño anterior, pero como quiera hay que hacerle un incremento de la sección. Se le colocan angulares en las 4 esquinas del elemento en forma que se pueda realizar un encajonamiento y luego se le colocan presillas a una distancia estimada, calculada, para garantizar esa capacidad resistente. Desventaja, que si no se hace una correcta conexión entre el elemento reforzado y el reforzamiento en sí, trabajan totalmente independientes. Para que puedan entrar en carga más o menos de manera inmediata, lo que se le debe de colocar en la parte superior del reforzamiento, un capitel que esté en contacto con el elemento viga. De esa forma, cuando se le quite el apuntalamiento de la viga, que la viga comienza a entrar en carga, se recuesta del capitel superior y así comienza a transmitir carga al encamisado exterior y el elemento comienza a trabajar de manera conjunta. Otra técnica de reforzamiento son lo que son las fibras de vidrio, que consiste en confinar la columna existente aumentando su capacidad resistente a compresión del elemento. Una columna, ya sea con fibra de vidrio o con fibra de carbono, la finalidad principal es aumentar la capacidad flexocompresión de la columna, trabajando muy parecido a lo que es una columna sunchada. Ustedes se acuerdan que la columna sunchada, a diferencia de la columna con estribo convencional, la capacidad resistente es lo que resiste el concreto más lo que resiste el acero. Sin embargo, cuando la columna es sunchada, es lo que su capacidad a compresión es lo que resiste el concreto más lo que resiste el acero más lo que aporta el confinamiento del núcleo de la sección que se va a utilizar. Y en el caso del encamisado metálico, que simplemente es muy parecido al encamisado de hormigón, pero se utiliza uno u otro según la disponibilidad de espacio que se tiene para poder trabajar con un método o con otro. Por ejemplo, si la columna está entre dos parqueos que tienen dimensiones mínimas, para realizar un encamisado de hormigón de 20 centímetros, de 15 centímetros, va a invadir los espacios de parqueos. Sin embargo, con el caso del encamisado metálico,
el aporte a la dimensión transversal de la columna es pequeño y la capacidad resistente a flexocompresión de la misma prácticamente se obtiene el mismo resultado. Por eso es la ventaja al aplicar una técnica y otra, y esta, al igual que la de empresillado metálico con angular, hay que tomar en cuenta para la transmisión de carga, porque a veces la columna central absorbe toda la carga y el encamisado metálico ni se entera. Prácticamente lo colocaron de lujo para que le quite el frío a la columna. Eso es lo que sucede. Entonces, garantizar la conexión de los dos elementos, acero, concreto, para que trabajen en armonía, para que puedan trabajar como un elemento único. También tenemos lo que es el reforzamiento de los muros de mampostería, que depende de cuál es la causa que están produciendo su falla. Las mamposterías se refuerzan casi siempre colocándole elementos verticales, ya sean columnas de acoplamiento o columna de amarre. ¿Qué garantía se tiene? ¿Por qué la columna de amarre aportan tanto a la capacidad resistente de los muros de mampostería? Porque si la mampostería está fallando por cortante, producto del sismo, a la fuerza cortante generarse o estar aplicada en la parte superior del elemento, esa fuerza cortante dividida multiplicada por la altura de la fábrica o por la altura de entrepiso, nos dan un momento flexionante concentrado en el centro de gravedad del muro. Y si ese momento flector lo dividimos entre la longitud, prácticamente ese cortante es transmitido como si fuera un par de fuerzas. Que las columnas de confinamiento absorben las tracciones y las compresiones que se van a generar. Tenemos también un reforzamiento que es la inclusión de armaduras verticales de refuerzo, ya sean para aberturas de hueco o por deficiencia de armadura longitudinal. Y en este caso, en esta imagen, podemos observar la forma de poder introducir por la junta de los bloques la armadura longitudinal en el caso de que la fábrica, de que la mampostería esté fallando por deficiencia de armadura longitudinal. Esto es posible de manera más fácil siempre y cuando la mampostería no esté revestida. Porque en el caso de que la mampostería está revestida, hay que quitar el revestimiento o buscar otro método de reforzamiento, ya sea por medio de un sobremuro o una capa o un mallazo con un recubrimiento exterior, para así poder aumentar la capacidad resistente. Tenemos también lo que es el reforzamiento de los muros, donde los muros de hormigón, como en este caso, que es un edificio de MDL, un edificio en forma aleta, que también este edificio es de su zona, de allá de la zona de San Francisco de Macorís, donde para ese tipo de edificio se ha venido utilizando de manera inadecuada por mucho tiempo. Ese tipo de edificación, estructura MDL o edificio de ductilidad limitada, no se permiten armaduras de refuerzo malla en ese tipo de muros estructurales. En el caso como este, donde nos encontramos con ese problema en esos muros de forma aleta con armadura de refuerzo tipo malla, la única forma que hasta ahora no da los resultados de manera económica es la colocación de muros de cortante adicionales a los muros ya existentes, de forma tal que esos cortantes que se generan en los diferentes niveles de la edificación en gran porcentaje sean absorbidos por los nuevos muros y así mantener la integridad de la edificación. Para eso, para el reforzamiento de esos muros, como siempre hay que colocarle conectores de cortante entre un muro y otro
para que se pueda garantizar de que los dos muros trabajen de manera simultánea. Y por último, vamos a ver lo que son los recalces de cimentación utilizando la técnica de reforzamiento. Aquí vemos una vivienda donde las tensiones que se generan superan las tensiones permisibles y por eso se le realizó un incremento a la zapata longitudinal de muro por la parte exterior. Además de eso, esas zapatas estaban fallando, los muros estaban fallando por asentamiento diferencial por la presencia de agua que se generaba por la ruptura de algunas tuberías. Y aquí también vemos el incremento de la sección transversal y el cálculo que se utilizó para la colocación de los muros del edificio anterior. También esta cimentación pertenece a una plaza comercial, también de San Francisco de Macorís, donde se le incrementó el número de pisos. Y como ustedes entenderán que al incrementar el número de pisos, las cargas que llegan hacia las cimentaciones son mayores. En este caso, habían zapatas, esta y esta zapata, que no cumplían con las dimensiones existentes y no vimos la necesidad de esa zapata poder incrementar el área útil y para ello lo que hicimos fue que combinamos toda la zapata exterior. Se cavaron las cimentaciones, se perforaron armaduras en ambas capas de la zapata anclada con resina epoxi y luego se hizo una integración completa de todas las zapatas para que trabajen de manera combinada. Aquí podemos ver el cálculo de la sección transversal, donde aquí se nota la zapata original y como esta zapata no cumplía por tensiones, lo que hicimos fue un incremento de ese tipo de zapata en ambos lados, colocando las conexiones adecuadas para que la zapata trabaje de manera conjunta. Por ahora, esto es todo en cuanto a lo que son los reforzamientos y la pregunta que ustedes me dirán, ok, está bien, ahí están los reforzamientos. ¿Cómo yo hago, cómo yo aplico esos reforzamientos con el programa CIPECAD? Bexy, ¿me quería decir algo? Por ahora mismo, pueden proseguir para el final. No hay problema. No hay problema. Entonces, para eso necesitamos saber cómo utilizar o cómo trabajar con cada uno de los reforzamientos que vimos con el programa CIPE. Para esto, yo